¿Qué pasaría si resultara que construir una instalación de energía 100% verde pudiera, en la práctica, contaminar mucho más que seguir quemando combustibles fósiles? Pues, o sea, esa es una realidad bastante incómoda que la industria energética casi nunca menciona. Totalmente. Porque bueno, bienvenidos a un nuevo análisis profundo y hoy vamos a entrar en un tema fascinante. Así es, porque cuando imaginamos la transición ecológica, casi siempre visualizamos paneles solares estáticos o turbinas de viento que giran en silencio. Claro, lo limpio, lo bonito. Exacto, pero rara vez pensamos en el movimiento físico masivo que requieren, digamos, otras fuentes renovables. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hoy nuestra misión es desglosar un caso que nos obliga a repensar toda esa logística ambiental. Sí, nos basamos en un estudio súper detallado publicado en la revista científica Applied Energy. Ajá, y se centra en un caso real en la región de Izmir, en Turquía. Y el problema que intentan resolver, no tiene nada que ver con capturar la luz del sol. No, para nada. Tienen miles de toneladas de desechos avícolas. Literalmente estamos hablando de estiércol de gallina. Muchísimo estiércol, sí, proveniente de las granjas locales. Y, o sea, la meta es transformarlo en electricidad y fertilizante a través de instalaciones de biogás. Pero el desafío gigante es cómo mover todo ese material sin destruir el entorno natural en el proceso. Para quienes nos escuchan, este es el verdadero dilema verde. Exactamente. El gran problema con la biomasa es su peso y su volumen. Claro, no es como mover electrones por un cable. Para nada. Para que la digestión anaeróbica funcione, que es básicamente meter toda esa materia orgánica en tanques gigantes sin oxígeno, para que las bacterias la descompongan. Y liberen gas metano, ¿verdad? Exacto, liberen metano. Pero para eso necesitas alimentar a la bestia constantemente. O sea, estamos hablando de cientos de toneladas de estiércol húmedo y súper pesado moviéndose por carretera todos los días. Y ahí está la trampa. Si construyes la planta en el lugar equivocado, los camiones que transportan ese desecho van a emitir tanto dióxido de carbono en sus trayectos que anularán por completo el beneficio de generar ese biogás. Claro, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Todo el esfuerzo verde se va por el tubo de escape de los camiones. Así es una ironía terrible. Entonces, si la vieja escuela de la ingeniería, digamos, simplemente buscaba el terreno más barato para construir una fábrica, ¿cómo evitan caer en esa trampa en este estudio en particular? Pues lo hacen diseñando una metodología de 3 etapas. Es, en esencia, un embudo geográfico y matemático. Un embudo, me gusta esa analogía. El estudio cambia el paradigma por completo. En lugar de preguntar ¿dónde es más barato?, la primera pregunta que hacen es ¿dónde es ecológicamente seguro? Y para responder a eso, entramos en la primera etapa, ¿no? Que utiliza lo que se conoce como sistemas de información geográfica o tecnología GIS. Exactamente, los sistemas GIS. Y yo he visto mapas GISantes, o sea, usualmente los usan para planificar el crecimiento de las ciudades o, no sé, rastrear el tráfico vehicular. Sí, son muy comunes para eso. Pero si el objetivo aquí es encontrar un lugar para una planta de biogás, ¿por dónde empieza la computadora a buscar en toda una región tan vasta como Izmir? Pues esa es la parte realmente fascinante, porque no busca lugares para construir. ¿Cómo que no? Hace exactamente lo contrario. Los investigadores toman un mapa digital en blanco de la región y utilizan el software QGIS para empezar a dibujar zonas de exclusión absolutas. Ah, o sea, dibujan donde está prohibido. Exacto. Crean márgenes de seguridad inflexibles, estas zonas de amortiguamiento, alrededor de todos los ecosistemas sensibles. Y todo lo que quede dentro de esos círculos queda estrictamente prohibido para el desarrollo industrial. Ni siquiera se puede considerar. Queda descartado inmediatamente. Es como usar un cortador de galletas gigantesco sobre la masa de un mapa. Es una excelente forma de verlo. Y solo te quedas con los pedazos de masa que el cortador no tocó. Pero asumo que el tamaño de ese cortador depende de lo que se esté protegiendo, ¿no? Definitivamente. Las distancias no son para nada arbitrarias. Responden a amenazas físicas muy específicas del entorno. ¿Qué tipo de distancias maneja el estudio? Por ejemplo, el modelo establece que cualquier instalación de biogás debe estar como mínimo a 3.000 metros de distancia de lagos o represas de protección absoluta. ¡Guau! 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros. Eso suena a una distancia inmensa.
Lo es, pero tiene una justificación muy clara. Especialmente si luego comparamos eso con otros tesoros naturales, porque, revisando los datos del estudio, el modelo dice que para áreas de importancia arqueológica o incluso parques naturales, la distancia baja a solo 50 metros. Así es, de 3.000 baja a 50. ¿Por qué esa desproporción tan gigante? ¿Acaso, no sé, un lago vale 60 veces más que un sitio arqueológico? No. No se trata del valor cultural de la zona, se trata puramente de la física de la contaminación. A ver, explícame eso. El estiércol de gallina es extremadamente rico en nitrógeno. Claro, por eso es buen fertilizante. Exacto. Pero si hay un derrame o si el agua de lluvia arrastra sedimentos de la planta de biogás, esos nutrientes se filtran muy rápido en las aguas subterráneas o superficiales. Y si llegan a un lago, me imagino que causan un desastre. Un desastre total. Provocan una explosión de algas que asfixia a los peces y arruina el agua potable de una ciudad entera. Ah, claro. El agua es un vehículo de transporte para la contaminación. Por eso necesita un escudo protector de 3.000 metros. El agua fluye y se expande. Tiene todo el sentido del mundo. Un derrame tóxico puede viajar kilómetros bajo tierra o por los ríos. Mientras que por otro lado, una ruina arqueológica no absorbe líquidos, ¿sabes? ¿Cierto? Las piedras no beben agua. Exacto. El riesgo para un sitio histórico o incluso un hábitat protegido pequeño es el daño físico directo. ¿Te refieres a cosas de la construcción en sí? Sí, las vibraciones de la maquinaria pesada, el ruido constante de los camiones o la excavación profunda de cimientos. Y para eso, con 50 o 100 metros de separación, es suficiente para evitar que una retroexcavadora dañe una estructura antigua o, no sé, perturbe un nido de aves. Precisamente. Entonces, al aplicar todas estas reglas matemáticas, Como los 3.000 metros para lagos, 1.000 para reservas hídricas, 100 para la costa y 50 para parques. el GIS recorta el mapa de Izmir de manera implacable. Lo cual nos deja con un mapa que debe parecer un queso suizo. Literalmente un queso suizo, lleno de agujeros enormes donde no se puede construir absolutamente nada. Y tras aplicar esos recortes a toda la región, ¿cuánto terreno útil les quedó? Pues, de un territorio enorme, el software determinó que solo quedaban 72 ubicaciones candidatas. Solo 72 parcelas en toda la región. Solo 72 parcelas de tierra donde una planta de biogás no pondría en riesgo directo al ecosistema. ¡Wow! Es un filtro súper agresivo. Pero claro, ningún gobierno o empresa privada va a financiar 72 instalaciones de energía diferentes al mismo tiempo. Es demasiado caro. Imposible. Hay que reducir esa lista sí o sí. Y me imagino que no se puede simplemente lanzar un dardo al mapa para elegir las opciones ganadoras. Para nada. Y aquí es donde la metodología entra en su segunda fase. Ok, vamos a desempacar esto. Tenemos 72 lugares ecológicamente viables. Sí, pero ahora necesitamos saber cuáles de esos 72 son operativamente lógicos para el negocio. ¿Y cómo miden eso? Para eso, los investigadores utilizan el proceso de jerarquía analítica, o HP por sus siglas en inglés. HP. ¿Y qué es eso exactamente? Es una técnica de toma de decisiones multicriterio. Y multicriterio, para quienes nos escuchan, significa que hay varias cosas compitiendo por ser la más importante al mismo tiempo. Exactamente. ¿Cómo funciona eso en la práctica? O sea, ¿cómo decide una computadora qué importa más? Imagina la creación de un cuadro de torneo deportivo, ¿sabes? Como unas eliminatorias. Ajá, donde los equipos se enfrentan uno a uno. Tal cual. Pero en lugar de equipos de fútbol compitiendo por un trofeo, enfrentas diferentes variables logísticas entre sí. Interesante. El software, que en este caso específico se llama Expert Choice 11, utiliza algo llamado matriz de comparación por pares. O sea, ¿pone a competir frente a los criterios? Sí. En este estudio pone a competir 5 criterios principales. ¿Cuáles son? La distancia a los recursos hídricos, la distancia a las áreas protegidas, a las tierras agrícolas, a las áreas residenciales y a las carreteras principales. Y luego le pide a un grupo de expertos humanos que decidan en cada enfrentamiento directo qué variable pesa más. Precisamente. Le preguntan a especialistas en cadenas de suministro cosas como, ¿qué es más crítico para el éxito del proyecto? ¿Estar lejos del agua o estar cerca de una carretera? Ya veo.
Y basándose en esas respuestas humanas, el algoritmo asigna un peso matemático, un porcentaje de importancia, a cada criterio. Pero, a ver, al observar los resultados de esas ponderaciones en la fuente que tenemos, hay algo que resulta profundamente contradictorio. ¿A qué te refieres? O sea, el objetivo número 1 de todo este proyecto es la protección ambiental, ¿verdad? Ese es el punto de partida, ¿sí? Todo el paso anterior del mapa GIS fue para alejar a esta industria de la naturaleza. Así es. Pero cuando vemos los pesos del modelo AHP, la cercanía a las carreteras principales y la cercanía a las áreas residenciales obtuvieron una puntuación masiva. Es cierto, obtuvieron el puntaje más alto. Ambas variables recibieron un peso de 0.388. Un peso enorme. Eso significa que casi el 80% de la decisión final de esta segunda etapa se basó en qué tan cerca está la planta del asfalto y de las casas de las personas. Las matemáticas no mienten. Esos son los números. Y mientras tanto, mantenerse lejos de las tierras agrícolas solo obtuvo un 0.091. Casi nada en comparación. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se justifica acercar fábricas gigantes de estiércol a donde vive la población? Suena una pesadilla de planificación urbana. Es una reacción súper comprensible, porque a simple vista parece que el modelo simplemente abandonó la ecología por la conveniencia financiera. Parece que se vendieron al mejor postor. Pero hay que recordar el filtro previo. ¿Te refieres al queso suizo? Exacto. Las 72 opciones que están compitiendo ya pasaron la prueba de seguridad absoluta del GIS. Ya están legal y ecológicamente a salvo. Ah, claro. O sea, ya están a una distancia segura de los lagos y parques. Sí. Lo que la matriz AHP está evaluando ahora no es la ecología pura, sino la supervivencia del proyecto en el mundo real. La supervivencia logística, digamos. Totalmente. Piensa en esto. Si colocas una instalación en medio de la nada, lejísimos de la civilización para que nadie la vea, enfrentas dos problemas terminales. ¿Cuál es el primero? Primero, los camiones llenos de cientos de toneladas de estiércol tendrían que conducir kilómetros y kilómetros por caminos de tierra mal asfaltados. Y eso significa consumir muchísimo más combustible. Consumen más diésel, sufren averías constantes y generan muchas más emisiones diarias, lo que arruina el objetivo ecológico inicial de reducir el carbono. Buen punto. ¿Y el segundo problema? El segundo es que la planta produce electricidad. Y esa energía verde necesita ser inyectada a la red nacional. Ah, claro. La red eléctrica ya existe y obviamente está alrededor de las áreas residenciales y las grandes carreteras. Exactamente. Si la planta está aislada en la montaña, tendrías que talar bosques vírgenes y gastar millones en construir cientos de kilómetros de nuevas torres de alta tensión solo para conectar la planta al sistema. Y eso sería un desastre económico y ambiental por sí solo. Por eso los expertos del AHP priorizan las carreteras y las zonas residenciales, porque el acceso a la infraestructura que ya existe es lo que permite que la energía fluya sin requerir más destrucción. Es un golpe de realidad tremendo. El idealismo verde tiene que someterse al pragmatismo de la infraestructura. Siempre. Si no es práctico, el proyecto muere en el papel. Y esta fase de evaluación fue letal para muchas de las opciones. El estudio menciona que, de las candidatas originales, la región norte de Izmir pasó de 25 opciones a solo 16. Sí, un corte importante. Y en el sur, de 47 candidatas quedaron solo 27. Básicamente se deshicieron de los terrenos que eran ecológicamente seguros, pero operativamente inútiles. Lo cual nos deja el escenario preparado para el acto final. La tercera etapa. Tenemos los lugares permitidos por la naturaleza y preferidos por la logística. Pero aún no sabemos cuántas plantas construir exactamente, ni de qué tamaño. Y lo más importante, no sabemos qué granja de pollos va a enviar su material a cuál planta cada mañana. Exacto. Y para resolver este rompecabezas logístico, el estudio introduce una verdadera bestia matemática. El modelo de programación lineal entera mixta multiobjetivo. MOMILP, por sus siglas en inglés. Y vaya que es un nombre imponente. Es un nombre imponente para una herramienta que actúa como el cerebro táctico de toda la operación, la verdad. Y se llama multiobjetivo porque el algoritmo tiene que complacer a dos jefes al mismo tiempo, ¿no? Sí, y el gran drama aquí es que las órdenes de esos dos jefes se contradicen por completo. Es el clásico conflicto de intereses empresariales contra intereses sociales y ambientales. Tal cual.
Por un lado, la ecuación tiene la orden estricta de maximizar las ganancias económicas de toda la red. O sea, hacer dinero. Sí, esto significa abrir plantas estratégicas que puedan vender la mayor cantidad de kilovatios a la red nacional y comercializar todo el fertilizante que queda como su producto, pero gastando lo mínimo en instalaciones. El sueño de cualquier inversionista, maximizar la eficiencia y reducir el costo fijo. Exacto. Pero el segundo objetivo del algoritmo es minimizar drásticamente la distancia total recorrida por toda la cadena de suministro en un año determinado. Y claro, la física y la economía dictan que estas dos cosas no pueden coexistir fácilmente. Son fuerzas opuestas. Si quieres maximizar ganancias, construyes unas pocas plantas gigantes y centralizadas. Y obligas a todos los camiones a viajar largas distancias para llevar el material a ese punto central, aprovechando las economías de escala. Pero si haces eso, multiplicas las emisiones de gases de escape de los camiones y arruinas la huella de carbono de toda la región. Entonces, a ver, si le das a una computadora dos reglas que chocan de frente de esa manera, ¿cómo evitan que el algoritmo simplemente arroje un error matemático y colapse? Lo hacen utilizando una técnica de programación muy elegante que se conoce como el método de la restricción épsilon aumentada. Épsilon aumentada. Suena a que la computadora hace trampa para resolver el problema. Más bien, digamos que la computadora negocia consigo misma. ¿Cómo es eso? En lugar de intentar que las dos variables ganen la pelea al 100% simultáneamente, el método toma la variable económica, las ganancias financieras, y la convierte en el objetivo principal a maximizar. Ok, le da prioridad al dinero. Pero, y aquí está el truco, toma el segundo objetivo, la distancia, y lo convierte en una jaula de hierro, una restricción inquebrantable. O sea, el algoritmo tiene permiso para ganar todo el dinero que quiera, pero solo si no rompe un límite geográfico predefinido. Exactamente. Es la matemática obligando al capitalismo a jugar dentro de los límites estrictos de la sostenibilidad. ¡Qué concepto tan brillante! Y, revisando los datos del estudio, el candado principal que utilizan para cerrar esta jaula geométrica es un parámetro que llaman MaxDis. El MaxDis, sí, que significa simplemente distancia máxima. Y yo creo que ese parámetro es el corazón humano de esta ecuación tan técnica. Lo es, totalmente, porque define la realidad de la gente en el terreno. Exacto. En el modelo base que presentan para Izmir, configuran esta distancia máxima en 50 kilómetros. Un radio de 50 kilómetros. Lo que significa que una granja de pollos tiene absolutamente prohibido por el sistema enviar su estiércol a una planta si el viaje supera esa distancia. Ni un kilómetro más. Y la razón detrás de este número me pareció súper fascinante, porque no tiene nada que ver con el desgaste de los camiones de una megacorporación logística. No, para nada. Tiene que ver puramente con quién conduce los vehículos en el mundo real. Explícale a nuestra audiencia quién hace estos viajes. En esta zona geográfica específica de Turquía, no hay una enorme flota corporativa centralizada recogiendo los desechos de granja en granja. No es como el camión de la basura de la ciudad. No. Quienes transportan la biomasa son los propios granjeros locales utilizando sus tractores personales o pequeños vehículos de carga. Mero. Son pequeños productores. Si el modelo matemático decide que un granjero tiene que conducir, no sé, 100 kilómetros de ida y 100 de vuelta todos los días, ese agricultor va a perder dinero en gasolina. Se va a la quiebra. Y el sistema colapsaría porque la gente simplemente se negaría a participar. Entonces esta regla inquebrantable de los 50 kilómetros obliga al algoritmo a pensar en la economía de la escala humana. Protege el bolsillo del trabajador local. Y los resultados que arroja la computadora cuando se le impone ese límite son realmente reveladores. Sí, vamos a los números. En el escenario principal, procesando la asombrosa cantidad de más de 177,000 toneladas anuales de biomasa de todas las granjas de Izmir, el algoritmo llega a una conclusión. ¿Cuál es la configuración perfecta? Decide que la forma óptima de cumplir con todas las reglas ecológicas y sociales es abrir exactamente 12 plantas de biogás. 12 plantas estratégicamente ubicadas. Y las finanzas no son nada despreciables. Son excelentes.
El modelo predice que esta configuración generaría una ganancia neta de más de 7.3 millones de dólares al año. 7 millones de dólares anuales, sí. Además de inyectar más de 65 millones de kilovatts-hora de energía limpia a la red eléctrica. Pero lo más llamativo para el sector financiero es el tiempo de recuperación de la inversión. ¿El famoso ROI? Exacto. El ROI se calcula en apenas 4.56 años. Menos de 5 años. En el ámbito de la infraestructura energética, que suele manejar proyectos pensados a décadas, recuperar el capital en menos de 5 años hace que el proyecto sea extremadamente atractivo para los fondos privados. Básicamente, el programa de computadora está jugando al Tetris con la geografía de la ciudad. Es un Tetris gigantesco. Analiza los nodos, evalúa el volumen de desechos que produce cada granja, revisa el tamaño de los 27 lotes disponibles que sobrevivieron a las primeras etapas y empieza a encajar piezas invisibles hasta construir esta red perfecta de 12 plantas. Pero lo que me parece fundamental y que da mucho valor al estudio es que los investigadores no se quedaron conformes con ese único escenario base. Cierto, realizaron lo que en el ámbito académico se llama un análisis de sensibilidad. Que es, esencialmente, mover las perillas de control de la máquina matemática para ver cómo reacciona todo el ecosistema. Jugar a cambiar las reglas a ver qué se rompe. Exacto. Y decidieron alterar justamente la perilla de la distancia. Claro. ¿Qué pasa si el gobierno o la corporación a cargo decide ser un poco más flexible con los granjeros y relaja la regla subiendo la distancia máxima permitida de 50 a 60 kilómetros? Pues el algoritmo reacciona inmediatamente al nuevo espacio libre. Si los camiones pueden conducir más lejos, el sistema se da cuenta de que ya no necesita construir tantas instalaciones. Puede consolidar operaciones para ahorrar costos fijos de construcción. Así es. El número de plantas necesarias baja de 12 a solo 11, y al reducir esos costos, la ganancia anual del sistema sube ligeramente, rozando los 7.7 millones de dólares. Hay más dinero sobre la mesa, sin duda, pero el costo ambiental y social es altísimo. Altísimo, sí. Porque ahora la distancia total que recorre la suma de todos esos tractores aumenta drásticamente, incrementando el tráfico y la contaminación del aire local con el escape de los motores. Totalmente. Pero por el contrario, si mueven la perilla en la dirección opuesta, digamos, si son ultra estrictos y bajan la distancia máxima a solo 40 kilómetros. En ese caso, la restricción ahoga al sistema logístico. Claro, tienen muy poco margen de maniobra. Para asegurar que ninguna granja tenga que viajar más de 40 kilómetros, el algoritmo se ve obligado a abrir pequeñas instalaciones por todas partes. Y el número total de plantas salta a 15. 15 plantas. Y claro, la necesidad de invertir capital en la construcción de tantas sedes nuevas devora gran parte de los ingresos y la ganancia anual cae casi $1 millón. O sea, el negocio gana menos dinero, pero la huella de carbono de los vehículos baja al mínimo absoluto. Exacto. A mí me parece brillante cómo este análisis de sensibilidad expone el verdadero precio de la logística verde. No esconden nada. Muestra que no hay una única respuesta mágica, hay un menú de decisiones con consecuencias reales. Le dice a las autoridades, si quieren proteger el aire local, les costará $1 millón en ganancias. Y si quieren el $1 millón extra, el aire sufrirá. Cuantifica de forma exacta el sacrificio entre el dinero y el entorno natural. Y recordemos de qué material base estamos hablando aquí. Estiércol. Estiércol animal, que una tonelada de este desecho problemático y pestilente pueda transformarse en casi 80 metros cúbicos de biogás. Y luego, en electricidad. Sí, y todo eso sin destruir los lagos y sin forzar a los granjeros a la bancarrota. Es un triunfo rotundo de la ingeniería de redes. Lo cual nos permite observar el panorama general y conectar todas estas ideas complejas que hemos discutido hoy. Así es. Lo que hemos analizado para nuestra audiencia es una metodología que ensambla 3 inteligencias distintas. Sí, 3 capas de protección. Primero está la arquitectura protectora. El sistema GIS, que actúa como este gran cortador de galletas, perforando el mapa territorial para salvaguardar el agua potable y la vida silvestre. Dictaminando donde jamás debe ponerse ni un solo ladrillo. Segundo, interviene el sentido común logístico humano. No. La matriz de la AHP entra en juego para evaluar los lugares que sobrevivieron al corte inicial. Priorizando agresivamente el acceso a carreteras asfaltadas y conexiones eléctricas residenciales, para asegurar que el proyecto no muera en el aislamiento geográfico.
Y tercero, la maquinaria analítica profunda. La programación lineal agarra toda esa información y hace los cálculos súper fríos para asignar las rutas diarias. Equilibrando sobre una cuerda floja matemática el deseo capitalista de maximizar los dólares y la necesidad humana de no obligar a la comunidad agrícola a cruzar medio país en sus tractores. Es un nivel de rigor impresionante. Demuestra que el desarrollo ecológico verdadero no se trata solo de tener buena tecnología. Para nada. Se trata de saber exactamente dónde anclar esa tecnología al mundo físico. Y creo, y estoy seguro que coincidirás conmigo, que la gran lección de este desglose es cómo nos obliga a redefinir el concepto mismo de innovación. Estoy súper segura de eso. Cuando visualizamos el futuro de la energía, la mayoría de nosotros casi siempre imagina un nuevo objeto físico, ¿verdad? Sí, una batería revolucionaria que almacena el doble de energía. O paneles solares transparentes para las ventanas, o hélices mucho más aerodinámicas. Pero la verdadera revolución, la que evita que una supuesta solución verde se convierta en un nuevo desastre ambiental, no está en el hardware brillante. Está oculta en estas redes matemáticas invisibles. Es la coreografía detrás del escenario lo que realmente importa. Absolutamente. Puedes tener la instalación de biogás más avanzada y cara del planeta, con la eficiencia de digestión más alta conocida por la ciencia. Pero si los datos geográficos no la respaldan, Si la logística de entrada de la biomasa está rota desde el principio, el proyecto entero no es más que un monumento a la ineficiencia vestido de color verde. y esto, para quienes nos escuchan, abre la puerta a un pensamiento fascinante sobre hacia dónde nos dirigimos, y es algo para reflexionar más allá de los límites de este estudio en particular. A ver, En la investigación que revisamos de la región de Izmir, toda esta compleja planificación matemática se hizo de manera estática. claro, tomaron una foto del momento. Exacto. Se corrieron los datos en una computadora, se establecieron las rutas base 50 kilómetros y se determinaron las ubicaciones fijas de las 12 plantas, asumiendo que las condiciones de las carreteras y de la economía se mantendrían estables por años. Como suele hacerse en la planificación tradicional. Pero todos sabemos que vivimos en la era del aprendizaje automático y las inteligencias artificiales generativas, tecnologías que se vuelven más ubicuas cada segundo. Cada día avanzan más rápido. Entonces, imaginemos un ecosistema logístico donde estas 3 etapas metodológicas no sean un estudio que se realiza una vez cada 10 años. Sino un proceso vivo. Exacto. Un proceso de toma de decisiones autónomo que ocurre en tiempo real. Llegará el punto en que un algoritmo de red neuronal redirija de forma automática los camiones de biomasa minuto a minuto. O sea, un sistema que, por ejemplo, al detectar lluvias fuertes que amenacen una cuenca hídrica cercana, cambie el margen de protección GIS al instante. Exacto. Y que le ordene a los vehículos desviarse automáticamente. O que, no sé, ante una caída brusca en el precio del kilovatio hora en el mercado energético de la mañana, recalcule las ecuaciones de programación lineal al momento. Para procesar más fertilizante y generar menos electricidad ese mismo día, porque ya no es rentable. ¡Wow! Estaríamos hablando de una cadena de suministro que ya no requiere planificación humana a largo plazo, sino que funciona como un organismo vivo, respirando datos y optimizándose a sí misma a cada segundo para no dañar la Tierra. Sería el pináculo de la logística sostenible. Algo para que todos piensen la próxima vez que enciendan un interruptor en casa y se pregunten ¿de dónde viene esa energía? Hasta la próxima inmersión profunda.